Gloria a Dios. Y bueno, como dije, arrancamos, ¿no?, a meditar en este libro de Daniel, que como toda la escritura es hermoso, ¿no? Es maravilloso poder meditar la palabra y hacerlo con atención, ¿sí? Porque es ahí cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿no? Nos ministra el Señor a través de su Espíritu Santo, y cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida es en donde realmente puede haber una transformación, puede haber un cambio, ¿sí? Y podemos empezar también a ver otro mundo, ¿sí? Que es el mundo espiritual, ¿sí? Muchas veces yo digo, el mundo espiritual, ¿no? Que muchas veces nos dicen algunos, pero bueno, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás, o qué crees en Dios? Bueno, hay un mundo espiritual que no podemos ver con estos ojos naturales. Y que la única manera de poder entenderlo y comprenderlo es cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a través de su palabra y su Espíritu Santo empezamos a ver estas realidades que, digo yo siempre, son más reales que lo que nosotros podemos ver con estos ojos naturales, ¿sí? Porque con estos ojos naturales uno mira así nomás las cosas y bueno, es diferente, ¿sí? Pero cuando nosotros en el Espíritu empezamos a ver lo que Dios nos muestra, ¿no? Que hay un infierno, que hay un cielo, y que aún en este mundo y en este tiempo se mueven esas fuerzas espirituales, ¿sí? Empezamos a movernos de otra manera también. ¿Me está entendiendo? La misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y principados de las tinieblas, ¿sí? Contra potestades. Dice, potestad significa poder también. Amén. Y hay una autoridad también, se mueven bajo autoridad. Por eso, de la misma manera, no, nosotros en la Iglesia de Cristo tenemos que entender que hoy también somos parte del ejército de Cristo. ¿Cuánto están entendiendo? Y que también tenemos que movernos bajo autoridad y bajo los principios del reino de Dios. Amén. Y esto lo sabía el pueblo de Israel, ¿no? Ya lo entendían porque Dios les había hablado, les había dado la ley, les había dado mandamientos, principios a los cuales debían sujetarse, a los cuales tenían que prestar atención, ¿no? Y Dios les había advertido que si ellos no lo hacían, ¿sí? Si ellos no hacían esto, que en algún momento lo que iba a ocurrir era que iban a ser llevados de su tierra, que iban a perder su nación y que iban a perder todo. Y hermanos, yo le voy a decir algo que tenemos que aprender y entender. Dios cumple su palabra siempre. Decirle que está al lado tuyo, Dios cumple su palabra siempre. Sea buena o sea mala, ¿sí? Pero por lo general, en realidad, cuando Dios nos habla, hermanos, y nos pone límites, es por amor, ¿sí? Cuando un padre pone límite a su hijo, es por amor. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Muchas veces uno por ahí piensa, dice, mi papá, ¿viste? Re macanudo, es un amigo, salimos juntos, ¿viste? Andan ahí los dos. Y yo digo, un padre debe ser un padre, no un amigo. Y un padre tiene que poner límites, ¿amén? ¿Sí? ¿Está claro eso? Aunque a veces no nos gusta, ¿no? Pero ¿por qué pone un padre límites? Por amor. Por amor, porque uno quiere cuidar a su hijo, no quiere que le vaya mal, quizás cosas que uno vivió, no quiere que le pasen, ¿sí? Y por eso lo hacemos y tratamos de cuidar, Así que por eso los chicos tienen que entender esa parte también, lo que digo. Bueno, a nadie nos gusta, ¿no?, cuando nos corrigen y nos disciplinan. Pero bueno, muchas veces ha sido justamente por ese motivo, ¿no? Bueno, después, como digo, algunos hemos tenido padres que por ahí, bueno, han sido criados como pudieron y así también nos criaron a nosotros. Pero ese es otro tema, ¿sí? Pero Dios es el Padre bueno, es el Padre perfecto, que no falla, ¿sí? Y que por amor a los hijos pone límites, ¿sí? Y nos está diciendo, si vos seguís caminando por acá, te vas a terminar cayendo, ¿sí? O sea, si seguís, si avanzás por ese camino, te vas a caer y te vas a golpear y hasta te podés morir también, ¿sí? Dios es bueno. Bueno, Dios le advertía al pueblo de Israel todas estas cosas, y después de advertirle y de llamarlo muchas veces a través de profetas, ¿sí? Para que se vuelvan a Él, para que se arrepientan. Porque, de vuelta, hermano, si bien Dios te pone límites, pero Dios también es bueno. ¿Cuánto están entendiendo? Y antes de que caigamos mal, Él nos habla y nos llama. Dice la palabra del Señor que por amor a su pueblo Él no va a callar, sino que nos va a seguir hablando. Hoy como nos habla, hoy no envía profetas como por ahí al pueblo de Israel. Hoy tenemos nosotros la palabra profética más segura, que es la Escritura. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Cuánto tienen Biblia? Bueno, ¿querés que Dios te hable? Escudriñar las Escrituras. Jesucristo le decía, ¿no?, en su época a los judíos, dice, ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien, ¿no? Porque ahí está la vida eterna, le dice, ¿no? Eso Jesucristo mismo lo habló.
¿Me está entendiendo? Y aprobó que uno tenía que escudriñar la Escritura para reconocer quién era Él. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos dejó la palabra escrita. Ya está todo profetizado, ¿sí? Ya está todo escrito acá. Amén. Pero Dios nos habla en forma personal a cada uno, porque el que realmente conoce tu vida y mi vida en lo profundo, ¿sí? Donde nadie ve, es Dios. Dice que Él es el que escudriña las mentes y los corazones. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero el que realmente sabe todo es Dios. Amén. Menos mal. Menos mal. Y por eso también nos llama muchas veces al arrepentimiento, como lo hacía con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel seguía en su rebelión. ¿Y qué pasó? Se cumplió la Escritura y vino Nabucodonosor, se llevó a todo lo de Judá y terminaron en el reino de Babilonia, ¿sí? En el imperio. ¿Me está escuchando? O sea, que esta historia que nosotros estamos leyendo ahora está dentro de este contexto. Un contexto de exilio, ¿sí? En donde perdieron todo. El pueblo de Israel, los de Judá, perdieron todo. Perdieron todo. Consecuencia de la desobediencia. ¿Amén? Y de muchos y muchos años de que Dios le hablara. Justamente uno de los últimos profetas fue Jeremías. Y le hablaba, ¿no? Y sin embargo, no quisieron saber nada. Y vino el cumplimiento de esta palabra, ¿no? Superaron ese límite y Dios lo... Fue permitido por Dios, ¿no es cierto?, que fueran a parar hasta este lugar. Y vemos entonces que esto fue consecuencia de la desobediencia y de no escuchar a lo que Dios le hablaba en su tiempo. Y por eso terminan ahí. Y dice, bueno, no lo leí todo yo, ¿no? Pero aquellos que ya empezaron a meditar se darán cuenta de que Nabucodonosor, el imperio babilónico, tenía por costumbre, ¿sí?, cuando invadía un lugar, llevar a toda la gente hacia otro lugar y también tomar a los jóvenes, ¿sí?, de la realeza. Por eso Daniel y los compañeros que estaban con él eran príncipes de Judá, ¿sí? Entonces podemos ver también que no eran personas comunes y silvestres, ¿sí?, sino que eran de la realeza, ¿sí? De alguna manera pertenecían y eran, se dice también Daniel, fue antecesor, ¿no?, en la genealogía de Jesucristo también, porque también era de Judá y era de la realeza. Y David era Jesús era descendiente de David y descendiente de esta gente también. Pero hermano, pensar en esto, ¿no?, de que aún en este caso de desobediencia, ¿sí?, que fue llevado, ¿no?, por desobediencia fue llevado a otro lugar. Aún ahí, ¿sí?, Dios quería cumplir el propósito que tenía con Judá, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Con estos muchachos sigue estando con ellos, ¿no? Pero vamos a ver algo importante también, de que es donde vimos, ¿no?, que estando ahí, dice que se les manda, ¿no?, el rey le manda que preparen a estos muchachos durante 3 años, ¿sí? 3 años. Tenían que ser preparados en la sabiduría, en las lenguas caldeas, que eran lo que se manejaba en Babilonia, en ese momento el imperio más poderoso, ¿no? Y tenían que hacerlo, ¿no? Y dentro de esa orden que dio el rey estaba de que comieran de la comida del rey, o sea, de la mejor comida que había en el imperio, ¿sí? Estos muchachos tenían que comer. ¿Qué diríamos nosotros si nos pasa algo así? ¡Qué bendición! ¿O no? ¿Sabes estos manjares que se comería ese rey? Bueno, ahora nadie dice nada, sí. Estarían felices. Pero ¿qué hace Daniel? ¿Qué entiende Daniel? Dice, no queremos comer de esa comida, ¿sí? Y uno de los motivos por el cual él no quiere comer de esa comida es porque como israelita, como judío, tenía prohibidos ciertos alimentos. Eso es una parte, ¿sí? Por ejemplo, ellos no podían comer cerdo, algunos animales no los podían comer, ¿sí? Pero también se cree que esa comida era antes de ser comida, justamente era consagrada a los ídolos, ¿sí? Era consagrada a los demonios. Entonces ahí tenemos 2 cosas que pueden ser también, ¿no? Que por ese motivo Daniel no quería, ¿sí? Y se atrevió, ¿no?, a pedirle al jefe, ¿no?, que dice que era el que estaba a cargo de ellos, de pedirle de que no les den de esa comida, ¿sí? Entonces, no es que no...
a ver, no es que no querían comer, que no estaba buena la comida, sino que había otros motivos, principios espirituales por el cual ellos decidieron no participar, ¿sí? Pero claro, había un tema ahí, ¿no? Porque la orden que recibió el jefe de los eunucos venía de parte del rey. Y después le dice, ¿no? Le plantea, pero si yo no lo hago, el rey se entera y me va a matar. Porque así era la cosa en ese tiempo. Sin embargo, dice la palabra que hemos leído, y puso Dios a Daniel en gracia, dice, y buena voluntad con el jefe, ¿sí? O sea que Dios también estaba con él. Me hace acordar con esto cuando veíamos la historia de José. ¿Cuántos se acuerdan? Y Dios estaba con José. Pero ¿qué ocurrió antes primero? ¿Sí? Dice en el 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Entonces vemos, ¿no? Y el tema es el siguiente. No es solamente una cuestión de por ahí de comida, ¿no? Porque después vemos que él le pide legumbres y agua, nada más. Pero o sea, obviamente dentro de esa cena, de esas comidas, habían también legumbres y otras cosas. Pero él directamente no quería participar de eso, ¿no? Algunos podrían decir, ¿no? O sea, ¿no? Vieron que algunos dicen, bueno, pero esto lo tomo, esto lo dejo. No sé si me entienden. Pero directamente dijeron, no. Y a veces nosotros hacemos así, no, bueno, esto sí, esto aquello no, ¿no? Pero aceptamos igual todo el paquete, a ver si me entienden. Ellos decidieron directamente, entendieron de que esto no era así. Y había una prueba encima, ¿no? Porque bueno, ahí le proponen esto, ¿no? Le dicen que pueden comer, que lo alimenten con legumbres y agua, nada más, ¿sí? Maduro estaría contento. Muy poco, pero bueno. ¿No? Y claro, y él dice, no, pero dice cuando, el pensamiento, ¿no? Claro, no vas a comer carne, te vas a decaer, te vas a poner mal, ¿sí? Que algunos, yo me acuerdo, mi papá me decía, si no veía carne en la comida, no es comida, decía, ¿no? Era así. Pero bueno, pasan esa prueba y bueno, y él les propone, dice, bueno, probá 10 días y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre con nosotros, si ves que estamos mal, bueno, probale, dice, ¿no? Bueno, y él lo hace así. Así que durante 10 días, no, legumbre y agua nomás. ¿Amén? ¿Y qué ocurrió? Dice, ¿no? Después de esos 10 días, ¿qué ocurrió? Dice que el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros que comían carne. Conclusión, la legumbre se engorda. Obviamente acá estaba la mano de Dios, ¿no? Así que está bueno, ¿no? Para hacer una dieta de 10 días así, creo que a más de uno nos vendría muy bien, ¿no? Pero bueno, acá dice, ¿por qué? Porque estaba en la mano de Dios, ¿no? Y tenía que ser así. Entonces vemos que acá en realidad no es que una comida era mejor o peor que la otra. A ver si me está entendiendo, ¿sí? Acá lo más importante y el principio que tenemos que rescatar es que estos muchachos decidieron, ¿sí?, jugarse por la palabra de Dios, jugarse por el reino de Dios, aún en un territorio enemigo, ¿sí? Ellos eran cautivos ahí. Si bien estaban en la realeza, todo muy bien, pero seguían siendo personas cautivas. Y aún así ellos decidieron, porque es una cuestión de decisión. Dice de vuelta el versículo 8, Daniel propuso en su corazón. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermano. ¿Qué propones en tu corazón? Si querés agradar a Dios, ¿qué querés hacer? Y cuando hacemos eso, es cuando ocurre luego lo otro, ¿no? Y puso Dios a Daniel en gracia, ¿no? Y en buena voluntad para con el jefe. Lo mismo que pasaba con José, ¿sí? José propuso en su corazón y Dios estaba constantemente con él. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que atender. Atender a estas cuestiones de que si nosotros en situaciones complicadas no tomamos estas decisiones, ¿sí? No disponemos nuestro corazón, no vamos a ver tampoco la mano de Dios. Daniel vio la mano de Dios como José porque decidieron, ¿sí?, jugarse por las cosas de Dios. ¿Me está escuchando? Y estamos en un tiempo donde, bueno, cada vez se complica más en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Cada vez avanza más, como decía al principio, las fuerzas satánicas que quieren imponer leyes, ¿no?, que no son de Dios. A Israel le pasó todo esto por alejarse de las leyes del Señor, ¿sí? Y luego vinieron las consecuencias. Amén. Así que por eso tenemos que orar y actuar de acuerdo, ¿no?, a los principios que nosotros vamos conociendo de la palabra, de la Escritura.
Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Fácil no es. Fácil no es. ¿Sí? No es nada fácil. El apóstol Pablo decía, no hago lo que quiero, ¿no? Yo quiero agradar a Dios, pero muchas veces hago lo contrario. Pablo lo decía, ¿no? O sea, es la lucha interna que tengo, pero más doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, del cual nos fortalece y nos ayuda, porque si no, de vuelta, hermanos, sería imposible, ¿sí? Es imposible. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces vemos que esto ocurre, hermano, y Dios cambia las situaciones, amén, y nos da gracia delante de los demás también, aún de los que no aman a Dios. Acuérdense que esta gente idólatra, hermano, ¿sí? Veo que a veces algunos te andan por ahí con miedo, viste, aquel un mando, aquel esto, qué sé yo, o un trabajito por acá, y los cristianos a veces tienen más miedo que los no cristianos. Cuando nosotros en realidad, hermano, eso no nos puede afectar porque estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Cuánto lo pueden creer esto? No nos puede afectar. ¿Me está escuchando? Tampoco la pavada de ir a meterse en un lugar y estar jugando con esas cosas, no. ¿Sí? En el nombre de Jesús tenemos autoridad y eso lo cortamos y ya está. Amén. ¿Sí? O por lo menos debería ser así, de acuerdo a nuestra fe. Y vamos a ver, o de repente uno se sabe que una persona practica algún rito de esto, ¿viste? Y los cristianos se andan escondiendo. Yo me acuerdo, había uno que me decía, ese es un banda. Y ahí, ¿viste? ¿Y qué tiene? Y, ¿viste? Me decía, y era cristiano. Yo le digo, ¿vos sos cristiano o qué sos, hermano? Y yo charlaba con la persona y tenía por ahí y hablaba de Cristo. Y bueno, si veía que por ahí se quería manifestar, bueno, ¿me entienden? Ya no debería existir ese temor en nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Sino que al revés, ellos tienen que retroceder. ¿Cuánto están entendiendo? No, y de esta manera vemos cómo aún personas idólatras, a ver, estos muchachos que amaban al Señor y que se jugaban por la palabra de Dios, no estaban en el medio de la iglesia. A ver si me están entendiendo, eso es lo que les quiero transmitir. Andaban en medio de mundanos, de idólatras, de gente, qué sé yo, que sacrificaba animales, cuántas cosas. Pero no tenían miedo, sino que se jugaban por el Señor, y dice que aún esa gente, ¿no? Dios hacía que los ayudaran, que los aceptaran, en muchas cosas. Y esto va a ocurrir, no solo en tu trabajo, en tu escuela, en donde estudies, ¿sí? O debería ser así. Porque la otra que podían haber hecho justamente Daniel y los amigos que eran, sí, vamos a comer, total, ya estamos en cautiverio, no estamos en la iglesia, no estamos en el ambiente espiritual de la iglesia, estamos en el trabajo, bueno, vamos a hacer como ellos, vamos a participar con ellos. Y bueno, estamos estudiando, no estamos en la iglesia, así que acá hacemos. Es otro ambiente, así que podemos hacer. Eso es lo que estos muchachos no hicieron. ¿Me están entendiendo? O sea, no en medio de un ambiente, porque digo, algunos, porque es así, ¿no? Eso a veces lamentablemente es así. Cuando estamos entre cristianos, ¿viste? Hablamos, gloria a Dios, bendición, ¿no? Hablamos con lenguaje evangélico. Y después cuando estamos en otro lado lo transformamos. O sea, es como que nos mimetizamos con el lugar y no debería ser así. Ellos no cambiaron su postura. Aunque caminaron y estuvieron en medio de gente idólatra, fueron fieles a los principios del reino del Señor. Y después es tremendo, ¿no? Porque bueno, estamos comenzando un libro tremendo. Van a encontrar muchas cosas, y no una vez a Daniel. Y vamos a ver también cómo el Señor lo prospera y lo bendice en todas las áreas, incluso lo pone en autoridad también. Pero siempre él sujetándose a la autoridad de Dios por sobre todas las cosas. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Vemos también que pasa el tiempo, ¿no? Y de vuelta, no fueron 10 días nada más. Tuvieron 3 años, hermano. 3 años con esta situación. ¿Se acuerdan? El rey había mandado que durante 3 años estuvieran siendo cuidados, enseñados, instruidos, ¿no? Y después llega al final, ¿no? Es un curso, no sé si me entienden. Hicieron un curso de 3 años. Eso en realidad. Ellos tenían profesores, tenían gente que les enseñaban, dicen todas las cuestiones que tenían que ver con el reino y con la élite de esa época, ¿no? Con la gente que estaba gobernando, ¿no? Y sin embargo, dice la Escritura, y no solamente ellos, habían otros muchachos de otras culturas también, que también habían sido llevados de la misma manera que ellos, porque eso es lo que hacía el imperio. Y dice la Escritura que cuando los llevan,
Dice que no se halló, ¿no? Entre ellos, dice, entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel y los amigos de él, los que venían de Judá, los hijos de Dios. ¿Qué tal? Y después dice en el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. 10 de 10. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Entonces, si fuera así, ¿qué diríamos nosotros? Todo el Hijo de Dios. Yo me acuerdo, he escuchado muchas veces, ¿no? Que claro, porque Dios nos va a hacer mejor y nos va a dar sabiduría. Pero hay que, y es verdad, Dios los respaldó y estuvo con ellos, pero esos primeros estuvieron con Dios. Amén. Pero después hay otro dato interesante, ¿no? Porque muchas veces se toma esta palabra, yo me acuerdo los hermanos antes, ¿no? Te decían, tenés una prueba, Dios te va a dar 10 veces ¿no? Más sabio. Pero faltaba la parte de que también había que estudiar. Porque estos muchachos estuvieron 3 años estudiando, preparándose. No fue así nada más. ¿Cuánto están entendiendo? Porque a veces queremos, ¿viste? Señor, dame sabiduría para esto, pero no estudio, ¿no? Y es un gran problema. Va a ser difícil. El otro día creo que lo habíamos mencionado también, ¿no? Que el Espíritu Santo, hermanos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede traer a memoria una palabra que no hemos leído. De la misma manera que cuando uno va a una prueba, un examen, y te preguntan, yo tomaba este ejemplo, si te preguntan y no leíste nada del libro, y es medio difícil, ¿no? Porque ¿qué vas a empezar a guitarrear, no? Hay algunos, hay guitarreros profesionales y no son músicos, para que se entienda. ¿No? Pero no es así, ¿no? Y fueron hallados 10 veces mejor. Entonces acá podemos ver en esta oportunidad una de las cosas claras, ¿no? De que tenemos que van las dos cosas juntas, ¿sí? Buscar de Dios, serle fiel a Dios, pero también tenés que estudiar, ¿sí? Tenés que aplicarte, como estos muchachos. Y por eso dice la Escritura que luego llegaron a ser 10 veces mejores. Van las dos cosas juntas, hermano. Siempre yo digo esto, ¿no? Dios está dispuesto, pero nosotros tenemos que poner siempre una parte también. Dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí, una parte tengo que poner yo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. ¿Sí? Es la única condición, pero hay una condición. ¿Sí? Obviamente es gratis porque todo lo pagó Cristo en la cruz, pero yo tengo que creer de que Jesucristo murió por mi pecado en la cruz, o sea, que es el Cordero, ¿no? Que Dios envió. Eso tengo que creerlo, esa es mi parte. ¿Sí? Y digo, siempre, en todas las áreas vemos que Dios nos pide a nosotros hacer algo, ¿sí? Tenemos que creer. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. De acuerdo a mi fe, tengo que orar, tengo que accionar también. Amén. Y estos muchachos hacían exactamente eso. Creyeron y ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, corrían peligro sus vidas también ahí. A ver si me entiende. Esto ahí no era cuestión era cuestión de vida o muerte en esos tiempos. Los podían haber matado también por no querer participar de esa cena. Y hasta Dios hizo que este hombre, el eunuco, que no era del pueblo de Dios, se jugara también de alguna manera, ¿no? Para hacerle caso a Daniel. Fíjense la cosa que Dios puede hacer cuando nosotros realmente disponemos nuestros corazones para el Señor. Amén. En todas las áreas en donde andes, ¿sí? Muchas veces pasa esto, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes ambientes, que tenemos los cristianos en identidad oculta. ¿Sí? ¿No? No se manifiestan, no dicen que son cristianos, ¿no? En alguna oportunidad yo los entiendo, ¿no? Porque si bien muchas veces se habla de discriminación y cuántas cosas, muchos cristianos le han pasado en las escuelas, ¿no? Porque vos decís que sos evangélico y te empiezan a atacar. Yo lo entiendo, ¿sí? Pero también tenemos que entender de que eso en algún momento, ¿no? Tenemos que romper con eso, ¿sí? Tenemos que romper. Y de vuelta, si yo acá soy cristiano, pero después en otras áreas donde ando soy cristiano en identidad oculta, justo me veo mal en identidad oculta, bueno, Jesús dijo,
el que me negare ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Siempre me acuerdo, bueno, no era en la escuela, ¿no? Pero yo era nuevito en la iglesia. A veces cada tanto me acuerdo esto y lo cuento. Y vivía en Castillo, cerca de la estación, y me acuerdo que yo venía de una reunión, ¿no? Y yo venía, la verdad, venía re bien, estaba re contento, ¿no? Había recibido una bendición en el culto, espectacular. Y me bajo del colectivo y me encuentro con un muchacho, ¿no? Yo tenía pelo largo, todo eso, ¿no? Y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Me dice, ¿de dónde venís? Me dice, ¿qué haces, loco? ¿No? Todos éramos así. ¿Qué haces? ¿De dónde venís? Y yo, de por ahí. No quería decir que venía de la iglesia. A ver si me entiende, ¿no? Ahí en ese momento, bueno, no existía en esa época, pero bueno, me habían puesto una identidad oculta, ¿no? Y este seguía allá, que ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, que se te acuerdas, viste fulano, que se... Y después de vuelta me miraba y me decía, ¿pero de dónde venís? De allá, de Casanova, qué sé yo qué le decía, ¿no? Y seguíamos charlando, y de vuelta, pero ¿y a qué fuiste a Casanova? O sea, tenía que decirle que venía de la iglesia, y yo no, por eso le digo, hermano, yo no he vivido esas cosas, y no le quería decir, ¿no? Y no le dije. Y llego a mi casa, después que llego a mi casa, eso sí, llegué a mi casa, me puse a tomar unos mates y abrí la Biblia, a leer la Biblia, ¿no? Y empiezo a leer la Biblia y justo me encuentro con ese versículo. Jesús diciendo, el que me negare ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. ¡Wow! Me tiré un botón, me arrodillé y empecé a pedir perdón al Señor, ¿sí? Por lo menos a mí me pasaban esas cosas, ¿sí? No sé si a ustedes, y por lo menos yo me ponía mal, porque Dios me hablaba, ¿no? Me ponía mal. Y me pasó un montón de veces, pero bueno, yo siempre le dije, Señor, si en algo estoy mal, por favor, háblame. Y Dios habla, ¿sí? ¿Y a través de qué? A través de su palabra. Mire qué simple y qué sencillo. Y estoy hablando hace 28 años atrás. ¿Me entienden? Entonces, sería bueno que meditemos y que pensemos y que tomemos el ejemplo de estos muchachos. Ellos manifestaron su fe, manifestaron su obediencia al Señor. Y lo interesante es que no le fue mal, sino que incluso hallaron gracia delante de los demás, ¿sí? Aún de gente idólatra, de gente que no amaba a Dios, que adoraba a demonios, ¿sí? Pero puede ocurrir. Bueno, después vemos que más adelante también más de uno quería liquidarlo a Daniel. Lo vamos a ver también, ¿sí? Porque pueden ocurrir las dos cosas, ¿sí? Tanto una como la otra. Pero lo importante es que vamos a ver en este libro y en la persona de Daniel, un hombre que es constantemente fiel, en las buenas y en las malas. No hay cambio, ¿sí? Tremendo, ¿no? Bueno, me estoy anticipando ya, ¿no? Después vamos a ver, termina en el foso de los leones, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, es importante eso, ¿no? Y él siempre buscando y adorando a su Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como modelo y como ejemplo bueno a seguir. A mí yo trato de traerlo siempre a la vida práctica, ¿no? Porque digo, acá estamos en la iglesia, después cuando salimos vamos a otros lados, ¿qué hacemos? Bueno, estos muchachos estaban en otro ambiente, no era un ambiente precisamente de iglesia o precisamente muy espiritual, a ver si me entienden, Era más bien de demonios en donde se movían. Pero sin embargo, ¿no? Dios permitió que estuvieran ahí. Ellos no se olvidaron de Dios y Dios mucho menos se olvidó de ellos. Amén. Así que podamos tomar esto y de hoy, cuando salgamos de acá, o tengas que volver a otros lugares o moverte en otros lugares, que puedas empezar a tener la actitud de estos muchachos, ¿sí? De Daniel y sus amigos, como a veces se titula también. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Jesús.